formación entonces Luciano Mataluna, que es psicoanalista, miembro del foro del foro lacaniano de Valencia y del Colegio de Clínica Psicoanalítica de Valencia, disculpa. Bueno, no hay problema. Gracias. El trabajo se llama El problema de las tres generaciones. Justo cuando veníamos con Sabino, veníamos hablando de un tema que es recurrente en los tres trabajos, lo oral en la adolescencia. Eh, Empiezo. Voy a partir de algunas consideraciones teóricas para pensar estructuralmente la adolescencia. Si bien la adolescencia no es un concepto psicoanalítico, es un pariente pobre del psicoanálisis. Freud habló de la pubertad, la metamorfosis, y Lacan, en una cuestión preliminar a todo posible tratamiento de psicosis, dice de esta metamorfosis de la pubertad que es una nueva tirada de cartas de la estructura. O sea, el sujeto viene con unas cartas y en la pubertad se tiran de nuevo las cartas. Lacan enuncia en diversos momentos de su obra que el inconsciente es el lenguaje, el inconsciente es el discurso del otro, el inconsciente es la política. Este último, si bien está referido a la política del psicoanálisis, es extensiva a la relación moebiana entre el discurso social y el inconsciente. En este caso, bueno, para pensar la adolescencia. La modalidad discursiva que prevalece en nuestro tiempo, en lo político y en lo académico, por nombrar dos posibles salidas exogámicas, pivotean entre el saber o discurso universitario y el discurso del amo. Ambos discursos eluden la división subjetiva sosteniendo un saber con el carácter de episteme, o sea, de conocimiento, y su supuesta evidencia científica tan citada ante lo imposible de decir. Este saber, amo, universitario, a nivel social se abroquela al narcisismo, produciendo una especie de inflamación narcisística que de alguna forma genera, vamos a decir, la forma de Spaltung que nombra Freud, o de división subjetiva que generan dichos discursos, es impropia o falsa. Creo que lo han comentado en los casos de los pacientes. Por lo tanto, este saber que se adquiere en lo político vía ideologías, o este saber que uno va o que circula en lo universitario, también yo entraría en las redes sociales, hace que el sujeto participe de lo real en lo siguiente, no existe, lo rechaza como un imposible, en términos lógicos de Lacan. Si le añadimos a la política y la educación o el saber universitario la modalidad discursiva familiar que recibe el sujeto en cuestión, la conclusión puede ser un fracaso absoluto en hacer de la castración algo que le impida al sujeto girar en falso, o sea, dar vueltas en círculo, o eterno retorno de lo idéntico, o el automatismo de repetición que cita Lacan. Cuando los padres nos preguntan, me ha pasado constantemente en la clínica con adolescentes, de una manera superyoica por el destino de sus hijos adolescentes, uno puede decirles como respuesta irónica que confíen en lo que han sembrado. Es un modo de hacer entrar aquello que ha fracasado en el discurso parental, es decir, la castración. En, en 1953, voy salteando porque, bueno, por la cuestión del tiempo. En la agresividad en psicoanálisis, en 1953, Lacan plantea que la peor forma de agresividad, la más brutal y letal, se llama la omisión. Esta es, sin violencia manifiesta, es una violencia pacífica, pero es un misil dirigido al corazón del deseo del otro y genera la melancolización de la víctima. El ejemplo que da Lacan de esta forma de agresividad es el de un paciente de él que le cuenta a su madre que le dice, mamá, tengo novia, y la madre le responde, yo pensaba que eras impotente. Esa es la omisión. En un caso mío, una paciente con una anorexia estructural, no puberal, episódica, me comentaba que sale a comer a escondidas, que resuena con lo que hablaba recién, sushi, hamburguesas y snacks,
porque no puede comer eso en la casa con la familia, porque según la madre, eso es comida chatarra. Este significante chatarra recae sobre el sujeto. Esto es justamente lo que genera la melancolización de la víctima. O sea, encontrar algo con qué nutrirse por fuera del pecho materno, de la comida materna, y eso ser rechazado por el gran otro. En análisis surgió la posibilidad de empezar calistenia, un deporte de alguna forma moderno, y la madre dijo que no tenía el físico necesario para ese deporte. Eso es la omisión. Salto a una cuestión un poco política. Em, Acerca del nihilismo. Es un libro de cartas entre Ernest Junger y Martin Heidegger de 1950. Parece que se saludan por el cumpleaños, un saludo muy raro, es un libro de 70, 80 páginas, y dice, bueno, vamos a hablar de otra cosa. Es un texto político, sociológico, planetario, y la pregunta que ordena las respuestas de cada uno es la pregunta por el ser. Byung-Chul Han es a Heidegger como Lacan a Freud. Es un gran lector estudié muchos años a Heidegger. Y está la impronta en Byung-Chul Han de Heidegger. Entonces, estamos en 1950 y Junger le pregunta a Heidegger cuál es el síntoma de la época. La reducción, ser reducido, dice Heidegger. Esta reducción puede ser espacial, anímica, espiritual, familiar, mental, corporal, del pensar. Y Junger le pregunta, ¿y cómo es sentida, cómo es vivenciada? Y dice, como desaparición, dice Heidegger. Yo agrego desaparición del deseo. 1950. Continúa Heidegger diciendo, el mundo se mueve hacia el punto cero o meridiano cero, hacia una nada, pero una nada vacía, no creativa. Porque tiene un libro que es el origen de la obra de arte y habla del vacío. Y bueno, no voy a entrar ahí. Dice, todo fluye hacia la nada, pero es una nada aniquiladora. Y esto me pareció brillante. Y Junger le dice, ¿y cómo define la nada? ¿Cómo definirla? Y dice, nada, igual ausencia de presencia, que para nosotros es la condición de lo simbólico, pero bueno, hay que ver cómo se articula esto en las tres generaciones. Em, Me pareció un diagnóstico muy preciso y actual, a pesar de cumplir más de 70 años, en 1950 fue escrito, y uno escucha la ausencia de presencia de padres con sus hijos, ausencia de presencia de hijos con sus padres, ausencia de presencia del cuerpo, del sexo, del deseo, de las amistades, en fin, ausencia de presencia de la castración. Agrego una frase en el orden de la filosofía que es, la angustia surge cuando nos alejamos del presente. Eh, la presencia ininterrumpida del móvil en el bolsillo, estoy hablando de la nada y la ausencia de presencia, ¿no? La presencia ininterrumpida del móvil en el bolsillo que resuena con el aforismo lacaniano, el psicótico lleva el objeto A en el bolsillo, que quiere decir no hay distancia con el objeto, configuran la subjetividad de la época, no solo en los adolescentes. En el Tabú de la Virginidad, 1918, Freud está analizando las comunidades primitivas y usa el concepto de fremde, extraño, para nombrar lo innombrable, lo extranjero, y dice que la solución que encontraron los primitivos frente a lo extranjero es la creación de tabúes. Allí donde había un peligro, se creaba un tabú, lo cual le permitía defenderse a los primitivos de lo frente, de lo real. Agrega Freud que los primitivos eran víctimas de una constante disposición a la angustia. O sea, vivían angustiados. Yo creo que esto es actual, para pensarlo después. Hoy prácticamente no existen tabúes, no hay prohibiciones discursivas, pero el sujeto no puede hablar de sí mismo, es una posición mía. Hoy el tabú es el sujeto mismo, o sea, recae sobre sí mismo. No puede hablar de sí, no puede decir algo propio. Otro texto. En el texto Cabeza de Medusa de 1922, Freud lee en el mito que la multiplicación de serpientes en la cabeza de Medusa es directamente proporcional a la ausencia de castración. O sea, en el texto es mayor multiplicación de serpientes, menos castración. Siguiendo esta lógica, a mayor multiplicación de nombres neológicos o letras, como la Z,
¿no? Estamos en la generación Z, para identificar la identidad sexual, adolescente o sus nuevas modalidades de lazos amorosos. Menor es la castración en juego, siguiendo la lógica del significante y la instancia de la letra en el inconsciente. Por otra parte, pero relacionado a lo dicho anteriormente, la letra Z marca el fin del abecedario. No hay más allá de esa letra. Es el litoral, en el sentido lacaniano, el borde entre el lenguaje y lo real. Por lo tanto, lo que tendrá será neológico o la perplejidad subjetiva absoluta. Creo que vamos por alfa o beta ahora, las últimas generaciones, ya pasamos al alfabeto griego. La letra es la manifestación del inconsciente, aunque se le ignore, por ejemplo, en un acto fallido, pone en juego la instancia de la letra en el inconsciente. Esto es la legalidad del inconsciente y sus reglas. Seguimos con la letra Z de la adolescencia. Para Lacan, para explicar la estructura del sujeto, parte en su enseñanza del esquema Z. Este esquema no incluye lo real, es el primer esquema que da de la estructuración subjetiva. Evoluciona a lambda, a L, y luego topologiza la estructura con RC y real simbólico imaginario, donde incorpora lo real. La evolución de la estructura subjetiva en Lacan es la siguiente: parte del esquema Z, luego L, lambda, y luego RCI. De modo que nuestro trabajo con los adolescentes a nivel del cuerpo y del deseo es hacer de la Z, L y luego RCI. Armar la estructura en cada sesión. Otro libro. En el libro En la esencia del cristianismo de Ludwig Feuerbach, en 1841, habla de la alienación absoluta. Es un concepto de Feuerbach, vecino de Marx. Resumido, la alienación absoluta es creer que se cree. La lógica es la siguiente, para pensar la adolescencia. A nivel de yo se sostiene un discurso, por ejemplo, Z, poliamor, lo que uno quiera. Y por otra parte, y al mismo tiempo, la posición inconsciente puede ir en sentido absolutamente contrario, y esa contradicción no generar ningún tipo de conflicto interno ni de división subjetiva. Creer que se cree es una especie de falso creyente parecido a la personalidad del como sí que habla Helen Dush, cercano a la psicosis. Son sujetos que hacen como si creyeran, sintieran, amaran, parecen tener una identidad sólida, pueden estar en pareja, tener hijos, militar una ideología, X o Z, pero no se pone en juego absolutamente nada propio. Nada los conmueve, nada los afecta, nada los atraviesa. Ella dice que operan por mímesis y montaje para pensar la adolescencia. O sea, no tiene nada que ver con el deseo del otro. Lo llama como sí. Bueno, y para cerrar, Lacan en la tercera dice que lo real de la genitalidad, me desconcentró toda la, toda la ponencia. A lo real de la genitalidad, en la estructura hay que domesticarlo con palabras. Y en la misma línea, Freud dice que la ciencia no ha encontrado todavía una medicina tan eficaz como unas pocas palabras bondadosas. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias a la mesa. Mientras vais pensando a las preguntas, haré las preguntas mientras yo, porque si no, irme diciendo que vaya estando niño. Puedes decir tu nombre. No veo. Ay, Sabino, es que no se ve. bien, una pequeña reflexiones nada más. En relación, muchas gracias a las tres intervenciones. La verdad que sí que hay un hilo como que las conduce a las tres. A mí de la intervención de Rousseau me parece que plantea la pregunta que es crucial en lo que estamos hablando. La cuestión de si podemos asegurar o si podemos demostrar efectivamente que toda esta cuestión de los nativos digitales, podemos decir, afecta al sujeto del inconsciente. Esta es nuestra pregunta, porque mientras no tengamos
algo pensado, elaborado sobre eso, bueno, pues nos movemos efectivamente, que hay una forma de la sintomatología que aparece de diferente manera, eso nos obliga a adaptarnos, pero la pregunta crucial es si eso afecta a la idea que tenemos del sujeto del inconsciente. Me parece que es una pregunta compleja, complicada, bueno, que ella ha ido enumerando en los distintos apartados que has ido poniendo. Y una pregunta es si crees que algo de esta cuestión que dices que el goce aparece más como mandato que como prohibición, que ya está, digamos, quizás antes de toda la cuestión del capitalismo, pero que me parece que aquí, bueno, si eso tú lo ponías como que se podría pensar, me parece que algo de eso quizás permitiría pensarlo y que tiene que ver y otra cuestión que apuntaba Luciano, que me parece que quizá apunta en esta dirección, es esta cuestión del móvil en el bolsillo. Es claro que es verdad como que Lacan cuando dice que el psicótico lleva el móvil en el bolsillo, hay algo de esto que exacto. Claro, perdón, sí, que estaba en el bolsillo, bueno, que hay algo de esto que efectivamente podemos pensar que a lo mejor sí que hay una modificación de algo del sujeto del inconsciente, porque no podemos decir que todos los que llevamos el móvil en el bolsillo somos psicóticos, pero sí que es verdad que a lo mejor se produce, no sé cómo lo piensas, una cierta modificación de lo que sería el sujeto del inconsciente. Bien, y en relación a tu intervención, si luego puedes decir algo, porque no me quedaba claro de qué manera digamos, este montaje que hace esta mujer, esta elaboración psicótica, que le permite relacionarse realmente con los otros, porque tú enfatizas cómo se relaciona ella ahí, pero no cómo ella, bueno, si eso algo dijiste, pero me gustaría si pudieses explicarlo más. Gemma, muchas gracias también por el caso muy interesante. Tendría muchas cosas para comentar. Yo apunto una cuestión que me parece que es esta doble vertiente que tú planteas del síntoma y que nos hace, pues de nuevo, preguntarnos si hay algo que es propio de la época o si realmente estamos hablando de lo mismo bajo otra cosa. Este síntoma, ¿no?, de la bulimia, ¿no? Cuando decimos lo que engancha, en realidad lo que hace adicción es el goce. Y eso es igual que sea la comida, al móvil, lo que se trata es de la adicción al goce. Pero tú planteabas el síntoma, en este caso, como intento de separación de la madre, el síntoma de la bulimia. Totalmente de acuerdo. Pero me parece que en este último sueño que aparece, en el que hay una condensación entre el videojuego y la comida, me parece que de alguna forma salimos. Ya no se trata de la separación de la madre. Apunta más a esto que luego aparece, que no sé si es consecutivo en el tratamiento, pero que tú decías, esto de trabada en las palabras, que apunta a algo de lo singular del síntoma de este sujeto, más allá del otro, me parece. Lo pensaba un poco así. Y bueno, a Luciano, esta cuestión que apuntaba antes en relación a la de Rousseau, y luego no sé si puedes explicar algo porque me pareció como interesante, pero no lo acabo de, esta cuestión de que el tabú sería el sujeto. No sé si lo puedes explicar un poquito más, bueno, porque me parece que quedaba como oscuro y bueno, es interesante esto que dices, ¿eh? Pero bien, y por mi parte, sí, claro. Entonces, Bueno, yo ya os he dicho eh, que partía de la experiencia clínica fundamentalmente, y eso que enfatizas es una pregunta que me hago realmente, ¿no? Creo que todavía, pero igual me equivoco, que afecta la subjetividad, que el sujeto está afectado, todo esto sí, pero el sujeto del inconsciente creo, así lo pienso y ya me diréis, creo que nos falta demostrarlo a través de la clínica. Creo que hace falta una cierta distancia y, bueno, al menos a mí me hace falta poder a través de la clínica demostrar algo de eso, ¿no? Si afecta o no afecta, porque vemos el caso de ella, que realmente, y hay muchos adolescentes con Z y sin Z, que, bueno, que presentan, que asocian, aunque sea particular la adolescencia, ¿no? Y habría que ver si entran en análisis o no, pero me parece, para mí, es una pregunta importante. Después, ¿cuál era la segunda cuestión? Lo del caso, me acuerdo. Ah, sí.
esto Bueno. dictado si realmente seguía, pero era un delirio y se había quedado. No se queda en la metáfora delirante, sino que en la medida que ella va construyendo, claro, es que es un caso, yo he hecho un resumen, no sé, de 5 años, ¿no? Y fue un trabajo, como he dicho, muy arduo. Y ella no, a medida que ella pasa de los perseguidores, lo que yo he llamado los perseguidores, que es así, pero claro, no lo puedo detallar aquí, no es el lugar tampoco, quizás. Pasa de los perseguidores a los protectores, ella puede del aislamiento social, digamos, con sus iguales y con los adultos, puede pasar a hablar con ellos en su modalidad, ¿no? Es su invención singular esto del retro y todo esto, es una invención muy interesante. Yo lo elegí porque, por el tema de las imágenes fundamentalmente, ¿no? Porque como hablamos tanto de la imagen y bueno, la imagen y la captura imaginaria y todo esto, pues por eso lo elegí. Bueno, y esta cosa que dices de que efectivamente es un uso de la cuestión de las redes y todo eso muy fructífero para sí, este bueno, sujeto. No, para esta no, porque se retiró del uso de las... No se retiró de eso. Pero hay casos que es lanzar una lanza, ¿no? Por ejemplo, en la época de la pandemia hay casos que a través de, nos guste o no, pero a través de las redes podían mantener un contacto social. Casos graves y no tan graves podían mantener un contacto social, aunque no con la presencia del cuerpo, que yo sí que creo que el cuerpo es muy importante, pero podían mantenerlo, incluso algunos podían, en cambio, había casos gravísimos, no sé si os habíais encontrado, si trabajáis en alguna institución, que no querían saber nada de las redes, ¿no? Y otros, pues que hicieron algún anudamiento sintomático. O sea Este que... caso era algo de eso. No, este caso no. Como lo mío es muy sencillito, en realidad el segundo sueño está muy simplificado, pero tiene dos partes. Una que reproduce un videojuego que a ella le gusta, pero con este contenido de que tiene que ir cogiendo justo los alimentos que la madre prohíbe y que ella nombra como los alimentos perfectos. Y una segunda parte en la que cuando se los intenta llevar aparece un señor mayor y ella como que tiene la inquietud de ir a ayudar a este señor y por ir a ayudarle deja los alimentos perfectos que ha conseguido, ¿no? Y entonces al ir a ayudarle se caen los dos. Y ella, después de contar el sueño, asocia y dice, es mi madre. Este señor mayor es mi madre. Y ahí es cuando dice, es que yo puedo hacer lo que yo quiero hacer estando tan pendiente de ella. Y está... Ahí me deja, me ponen los pelos como escarpias esta niña, ¿eh? Ya. Bueno, esta chica, sí. A mí La pregunta era sobre el tabú, ¿no? El tabú, ¿por qué había planteado porque para mí el tabú es el sujeto. Bueno, ¿cómo? No, es que me he despistado. Sí, veo. Está de Sabino y no sé si hay otras Sí, palabras. pero Pero voy a contestar. muchas, pero Has tomado tú, vale, sí, perdona, ¿eh? El tabú es el sujeto en el sentido de ya no hay prohibiciones discursivas. O sea, los primitivos, dice Freud, que tomaban distancia de la sexualidad y de la muerte, que eran los dos reales para los cuales, también del clima, tampoco podían, no tenían el servicio meteorológico, no podían predecir la salida del sol o el ocultamiento. O sea, eran un real que funcionaba en la vida cotidiana de los primitivos. Hoy ya no hay casi real, o sea, lo real sigue funcionando, pero evolución mediante ya no genera el nivel de incertidumbre o de angustia que generaba, se habla de todo, se habla de la sexualidad, en este texto habla de la menstruación, de la sangre, bueno, hoy se habla absolutamente de todo. Pero se habla de todo en esfera, o sea, yo cuando pensaba el tabú es el sujeto, es en una esfera, o sea, lo que no está en juego es la torsión moebiana que permitiría al sujeto verse hablando de un lugar, de un adentro y desde un afuera. O sea, se puede hablar, la gente habla mucho incluso, y puede ser absolutamente palabra vacía, 40 minutos, 10
o 1 hora y media y no decir absolutamente nada. Entonces, el tabú es el sujeto, es es algo que me surgió en relación a dónde hacer un corte para que aparezca el efecto sujeto, que a mí me está costando muchísimo en relación a los adolescentes, también a la clínica con adultos, dónde hacer un corte para que aparezca esta doble cuestión, ¿no? Porque si no es una esfera, el sujeto habla, habla y da vueltas ahí, y dice, y parece que habla de sí mismo, pero puede estar hablando del padre, de la madre o del vecino. ¿Cómo hacer esa torsión moebiana para que el sujeto se meta en ese discurso y se dé cuenta que no puede hablar de sí mismo? O sea, los pacientes últimamente vienen y hablan más del otro que de sí mismo. Bueno, es más largo, pero Gracias. Hay muchas palabras pedidas, entonces voy rápidamente. Hacemos 2 turnos y ya no se pueden coger más palabras, ¿de acuerdo? Sabino, luego Ramón, Marta Casero y Miquel Lazaola. Y luego, sí, pero levantaste la mano después, ¿no? Y luego nos quedan perdona, ¿cómo es tu nombre? Palmira y Xavier. Y, por favor, las preguntas cortitas porque tenemos poco tiempo. Bueno, yo tengo una pregunta para los tres porque veo que las ponencias están muy incardinadas, entonces la pregunta es realmente para los tres. A mí me fascina el tema de la letra Z porque me resulta muy curioso cómo llevan llamando generaciones desde la X para acá y ahora hemos dejado el alfabeto latino para pasarnos al griego, efectivamente, porque ya después del Z no hay más letras. La X, tengo entendido que procede de una cuestión que tiene que ver con la incógnita, la X como incógnita. ¿Qué va a pasar con esa generación en aquel momento con tantos problemas sociales cuando surgió ese nombre para esa generación? Pero me quedo con la Z. Me gustaría que me dijerais, aunque a lo mejor os parezca que salgo un poco del tema, pero hoy en día hay, por ejemplo, en lo cultural, muchas manifestaciones, películas, cómics, novelas, series de televisión, The Last of Us, por ejemplo, Walking Dead, donde se aborda el tema zombie. Si hablo del tema zombie es precisamente porque interesa mucho a los adolescentes, yo lo he comprobado, les fascina los juegos de ordenador, las películas, las novelas, y se usa la Z para representar el tema zombie. Entonces, justamente estamos hablando de la generación Z, hoy hay un gran auge de este tema y no es la primera vez que yo he escuchado o leído que lo zombie, y no me refiero a las películas de George Romero originales, sino al fenómeno actual, tiene mucho que ver como metáfora de la alienación, de la gente que pierde la subjetividad, se mete en un grupo muy cerrado, o sea, los problemas que implica, lo estáis hablando los tres, el tema de lo puramente subjetivo. Entonces, ¿qué pensáis de por qué este énfasis, este interés tan grande que hay hoy en día en el tema zombie? Y no sé cómo lo veréis vosotros, pero qué significado tiene para vosotros, pero yo veo que hay mucho interés en esto de lo que es una horda acéfala y que se guía por apetitos muy básicos. ok. Gracias. Ramón, Uy, está bien. está allí. Ahora va. Si podéis hacer las preguntas un poco más. Intentaré concretar mucho porque había muchas cosas sobre las que poder hablar desde la debilidad mental, que me parece muy interesante poder hablar de la debilidad mental en los términos en los que lo habla Lacan. Pero voy a ir simplemente a otra cuestión, que es la intervención. Se ha formulado la pregunta sobre el efecto no de la ciencia, de la IA, pero yo voy más allá, de la ciencia en relación al sujeto. ¿Cómo interviene? Yo pienso que, también pienso como Rousseau, que habrá que ver los efectos pero algunos efectos en relación al goce ya los encontramos, ¿eh? Lo primero que he pensado es en el efecto del que ya estamos inmersos en él, en la supresión de la relación de la sexualidad con la procreación. Es decir, fue un efecto de la ciencia, ¿no? El goce ya está permitido de otra manera que cuando estaba regulado por la procreación, por decirlo de alguna forma, especialmente la mujer, ¿no?
Y en cuanto a la inteligencia artificial, bueno, todos sabemos que el sujeto tiende a cerrar la significación. Y evidentemente con la inteligencia artificial lo que viene es pues sí, se puede cerrar la significación, ¿no? Y ahí, digamos que cuando antes, en la mesa anterior, Victoria ha planteado la cuestión del sujeto, viéndolo de una forma distinta a la que planteaba el resto, me parece que aquí hay que oponer quizás el sujeto al parler. Evidentemente el sujeto está condenado al lenguaje, condenado a esa pendiente, a buscar la significación, pero el parler hace objeción siempre a eso. Digamos, en ese sentido, uno puede pensar que se puede escribir una poesía con lenguaje artificial. Es decir, ya lo hicieron poetas hace 50 años, eso, no, es decir, simplemente con palabras al azar, ¿no? Una cosa es poder hacer un poema, poder escribir poesía, y otra es ser uno mismo poema. Y ahí siempre el objeto hace objeción. Bueno, es simplemente lo que quería comentar. Gracias. Marta Casero. Gracias a los tres. Me han enganchado sobre todo las ponencias de la clínica. Entonces, a ver, ¿qué cambios se producen en estos sujetos desde vuestra interpretación, ¿no? ¿Qué decir de ese cambio de R a S? El cambio que comentabas de R a S, de la chica, de su nombre. ¿No has dicho eso? Eso es una lección de ella, ¿verdad? Porque el de retro es de ella o es tuyo. Todo es de ella. Entonces, ese cambio de posición, se puede dar ella un nuevo síntoma, quizá a partir de esos síntomas, pregunto, estos inventos, ¿no? que ella va construyendo, ¿los podemos pensar desde ahí? Esa es una cuestión. Y respecto a Gemma, trabada, significante que le viene del otro, dices, ¿no? Es el que dicen sus amigas, ella lo toma como suyo, ¿te entendí bien? Sí. Lo hace suyo. Entonces, la maravilla de la transferencia, ¿no? Que permite que estos cambios puedan introducirse, que pueda emerger un nuevo sujeto. ¿Cómo tú calificas estos cambios? Podemos también pensar que se puede ahí construir también algo de un nuevo síntoma en esta chica. No sé, son mis preguntas. ¿Cómo calificáis esos cambios? Bueno, gracias a los ponentes. Voy a hacer muy breve. Dos cuestiones. Una que se engancha con una cosa que se ha mencionado en la mesa anterior. Yo tengo la impresión de que es difícil sustraerse a la fascinación de todas estas nuevas tecnologías y toda esta historia, ¿no? Pero creo que son los mismos perros con distintos collares, aunque ahora los collares lleven mucha filigrana, ¿no? Es lo que dificulta tal vez entender o desbrozar cosas. La pregunta va a Rousseau, pero también al resto. No sé, se puede pensar en que a veces un sujeto puede hacer suplencia con todas estas interlocuciones imaginarias o reales, con las redes sociales. A veces suelen ser delirantes, pero otras no. Es decir, si con eso no construye una suplencia, por ejemplo, en el caso que tú comentabas, ¿no? Gracias. Bien, hacéis una ronda de respuestas, ¿os parece? Y luego seguimos con las tres preguntas que quedan. ¿Qué orden seguimos? ¿Queréis empezar a responder? Bueno, a mí me da igual. Lo de zombie. Lo de zombie, yo no sé muy bien. Un zombie es un autómata, ¿no? ¿O no? Tú lo debes saber mucho mejor. Yo la verdad es que esto no me lo había planteado, pero sí la cuestión, que ya lo he dicho, Ramón lo ha repetido, de la debilidad mental, ¿no? Como si el sujeto quedase holofraseado, que decimos, ¿no? Y hay un apelmazamiento, es muy sintético, del S1 con el S2.
Es una pregunta que me hago, pero y que tiene que ver con que, bueno, la castración se lide, no sé, no me detengo más para no enrollarme, pero no te puedo responder muy bien a lo zombie porque no he seguido eso, pero es interesante lo que planteas. Luego, a ver, ya voy rápida. Hay un anudamiento, yo lo que diría con respecto a Marta es que hay un anudamiento distinto, ¿vale? Para decirlo sencillo. Entonces esto lo ligo con lo que, o lo relaciono con lo que planteaba Miquel de la suplencia. Claro, en Lacan pasamos, ¿no? Hay todo un recorrido muy interesante sobre el tema de la psicosis y entonces llegamos, y los años van pasando y bueno, en fin, y él va... Entonces, en una época hablará de suplencia y luego entraremos con el nudo borromeo. Es decir, que yo, este caso, creo que sí que hay algo de un anudamiento distinto, que es una suplencia, pero creo que también hay algo del síntoma, para decirlo muy rápido. Y luego ya está, ¿no? Era eso fundamentalmente. Me parece referido a mí. Sí, ¿no? Bueno, pues de zombie, fíjate que a mí me gusta el terror, pero no se me ha ocurrido nada. Pero mientras estabas hablando, me he acordado de Carmen Gallano, porque yo me parece haberle recordado, me parece recordar a Carmen Gallano diciendo algo de algo como de que el héroe contemporáneo era el zombie o una cosa así, no sé, con mucho entusiasmo. De la pregunta, bueno, de lo que tiene que ver con la paciente y el significante trabada. Es muy interesante porque ya efectivamente viene del otro, parece, son unas amigas las que lo dicen, pero ella lo hace suyo y supone como un impedimento para lo que ella quiere hacer, pero luego ha ido tomando otro cariz que a mí me parece un poco como trabada, voy a decir una barbaridad, pero trabada un poco en la neurosis porque ella misma se empieza a cuestionar un montón de cosas que querría hacer, pero dice, pero claro, no soy una sociópata, esto no lo puedo hacer, no me puedo saltar esta norma, no me puedo saltar esta ley, ¿no? Pero me interesa esto de esto, esto de lo otro. O sea que está construyendo, trabaja mucho. La trabada trabaja mucho. Se traba. Con respecto a la pregunta de Sabino, no me acuerdo el apellido, ahora no se me viene el nombre, pero hay un filósofo, no sé si creo que es de Vila Mata, puede ser, de español. Vila Mata, escritor. Creo que él plantea, creo que es él, plantea la inmunidad como subjetividad de la época. Después del COVID, estar vacunado, estar inmunizado. Creo que tiene mucho que ver para mí con esta cuestión que vos planteás de estar zombie, o de la Z de zombie de la adolescencia, o sea, de no sentir, estar vacunado del otro, o estar inmunizado frente al otro. Podría decir un poco más de algunas cosas, pero me parece que, bueno, con eso. ¿Sí? Bien, ahora aquí, por favor. Menos 3 minutos. Bueno, nos damos las preguntas rapiditos y una cierta respuesta, porque si no, tú, no, ella primero, luego para tú, No, es Palmira. una preguntita muy pequeñita, o sea, me interesó mucho ese concepto que tú traías, Luciano, de la omisión. Yo la verdad que nunca lo había escuchado, me pareció súper interesante, ya me quedé como que lo voy a investigar y pensaba si se podía vincular, o por lo menos yo capté que hay una vinculación, pero no he podido pensarla, es algo que capté así, entre lo que decía Rousseau de la debilidad mental y ese concepto. Si ese concepto está, quizás no lo capté del todo bien, pero si está vinculado a algo del deseo, de cuando el deseo del otro traba, para tomar también lo de ella, algo de, porque lo que tú traías era que todo el tiempo como que no autorizaban ese deseo, o por lo menos lo que yo Sí, sí, capté. Si entendiste bien. pueden vincular un poquito, o si creen que se vincula esto de la debilidad mental, que me interesó muchísimo también con este otro concepto, eso. El concepto de omisión y debilidad mental, que yo lo veo que me parece que hay como una conexión grande, pero yo no lo he procesado, que es, si ustedes lo tienen. Es, vale. Palmira. Bueno, muchas gracias a la mesa, me ha encantado. También la primera, lo tengo que decir, y ha sido un exitazo, que
que haya tantas presentaciones, eso para mí, creo que para todos es una grande alegría, lo digo así, grande alegría. Entonces, no da tiempo para comentar. Entonces, es muy concreto. Roser, has dicho al principio, hay una inflación social respecto a las estadísticas de suicidios. Me ha parecido que era un tema importante que tú hubieras querido desarrollar. Entonces, o mencionar algo concreto, ¿vale? Gemma, me ha encantado tu presentación. Me parece que es una cría, es un caso muy complicado. La clínica siempre lo es en el caso por caso, pero es una niña que literalmente nace ahogada desde el punto de vista significante, o sea, nace ahogada. Y creo que has hecho ahí un trabajo de finura para conseguir, si he entendido bien, que se desabone del significante retardada y que con trabada, si un S1 para ella, estar trabada también implica reconocerte que tienes trabas, que puedes destrabarte, ¿no? Hacer algo discursivo, que está en línea con lo que te preguntaba Marta, así que iba por ahí. Y luego, por último, Luciano, tu tesis, que el sujeto no puede decir nada de sí mismo, que a veces lo hemos mencionado, lo hemos hablado, ¿no? No sé si podemos pensar, lo digo en abierto, ¿no? Que puede tener las dificultades un sujeto para decir de sí mismo, pues como en otras generaciones las ha podido tener. Quizá ahora está más taponado, ¿no? Por los gadgets y tal, y están precisamente los analistas, ¿no? La opción de poder instituir a ese sujeto que pueda decir de sí. Era un poco pensarlo, ya está. Xavier, sí. ¿No? Lo siento, me dicen que no. Así que bueno, respondéis. Bueno, me gustó la articulación que hiciste entre, no lo había pensado, entre omisión y debilidad mental. De hecho, la paciente, esta que yo atiendo, la estructura subjetiva de ella es extremadamente pobre. La omisión no tiene nada que ver con la debilidad mental. La omisión es una forma de agresividad donde lo que Lacan plantea es que el sujeto viene con un deseo y lo que le retorna es morite, demanda de muerte. ¿Sí? O sea, nada de deseo. Ella va y come sushi a escondidas, pero el significante materno es chatarra. Entonces está comiendo chatarra, no sushi. Esa omisión lo que genera en la adolescencia y en todos, cuando uno tiene pareja, es melancolización de la víctima. A nivel subjetivo es un aplastamiento de los esquemas de Lacan o de los nudos, ¿sí? Y en ese sentido puede generar debilidad mental, porque un sujeto sometido a un discurso materno, paterno, de pareja, de amigos, sistemáticamente de demanda de muerte, no tenés el físico necesario para hacer deporte. Comés fuera de casa y es chatarra. Quiere empezar piano no, porque ya es muy tarde. Esa demanda de muerte sí, va achatando la estructura y puede generar debilidad mental. Debilidad mental en el sentido, Lacan dice al final de la obra que triunfará el pensamiento débil, que va a haber un triunfo del pensamiento débil o de la debilidad mental, dadas las condiciones del sistema capitalista y la regulación de los discursos. O sea, el discurso capitalista rechaza la castración y la castración es el oxígeno para poder subjetivar algo. Bueno, Bueno, muy rápidamente, la conexión entre omisión y debilidad mental, yo he ido por otro lado, pero la verdad es que creo que hay que ir al seminario 24 yo misma, digamos, y hacer un recorrido para precisar bien, incluso me planteé tal vez montar un cartel sobre la debilidad mental, también como síntoma social, porque yo lo he cogido este debate que decía de algunos analistas, sobre todo de la MP, que lo he leído por Facebook, nada más apuntan Gustavo de Sal y compañía, pues apuntan al tema de la debilidad mental como síntoma social, etc. Y con respecto, soy muy rápida, con respecto a esto sí, porque antes hemos hablado de la alarma social, una cosa es la clínica, pero en lo social, digamos, conoceréis que hay en la red pública, hay el programa que se llama de riesgo suicida. Entonces, este programa se inició y realmente solo entraban en el programa porque está todo protocolizado, los que habían hecho intentos autolíticos o de suicidio. Pero ahora, aunque yo ya no estoy en el ambulatorio, pero lo sé, ahora
simplemente hay una autolesión, en fin, nada estructurado, etc., pues ya los introducen en el programa de riesgo suicida, con lo cual las estadísticas se fundamentan en eso. Y tampoco hay tantos suicidios, y acabo. Y luego, por otro lado, el tema del suicidio es un tema. Si recordamos el despertar de la primavera, el joven Torles, hay una cantidad, es un tema fundamental en la adolescencia también, ¿no? Y bueno, y simplemente quería decir que se crean epidemias y alarmas sociales que hay que decir que no es para tanto, no se suicidan tantos adolescentes. Ya está. Gracias. Bueno, ¿Qué?